Estamos aquí para completar nuestro Summit de Energía. Me acompaña Fernanda Rayo, perdón que te dije Florencia en la presentación, gerente de exploración de YPF. Fernanda, bueno, mil gracias por habernos podido acompañar. La verdad es que es de nuestro interés poder conversar con vos un tema que está de actualidad. Digamos, la energía es por suerte un tema de actualidad, pero la exploración offshore en la Argentina ha vuelto a ser noticia. Y la verdad es que me gustaría que puedas contarnos un poco qué representa para YPF y también un poco para Argentina, que se pueda potenciar, en este caso, la exploración en el mar argentino. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la exploración en el offshore argentino tiene varias aristas, ¿no? Pero es una gran oportunidad ante todo. Principalmente económica. Claro. Nuestra plataforma continental es una de las más extensas del mundo que quedan sin explorar, ¿no? Por eso las grandes compañías se han acercado y han, digamos, en lo que fue la licitación del 2019, esta vasta región inexplorada fue de mucho atractivo para las grandes compañías. Con lo cual, en temas de si llegamos a descubrir algo, como creemos los geólogos que puede haber una muy grande acumulación de hidrocarburos, sería de un impacto económico muy fuerte. Nosotros estamos viendo que un proyecto exploratorio, el proyecto Argerich, que es el que queremos perforar, podría duplicar el tamaño de la compañía, de YPF, ¿no? Con lo cual tiene un potencial muy grande, como son todos los proyectos offshore, que en realidad son acumulaciones muy grandes. Con lo cual, una de las aristas es la económica, pero también habría, digamos, un impacto muy grande en lo que es empleo calificado, en ciencia y tecnología, digamos, hay una cuestión de soberanía del conocimiento científico que también impactaría muchísimo, ¿no? Recordemos que para la Argentina la exploración offshore no es un terreno desconocido, ¿no es cierto? O sea, hay muchos proyectos, hay en el sur argentino explotación de gas, de petróleo, y eso también hace que la Argentina tenga antecedentes como para entrar en un terreno donde tiene acumulada una experiencia, me parece que es relevante. Pero lo que pasa es que sobre el tema offshore hay mucho a veces desconocimiento, el debate se hace un poco sobre presunciones a veces no comprobadas. Me gustaría que nos cuentes un poco esto, como con qué antecedentes llega la Argentina a esto y un poco cómo es este proceso, en qué pasos se da, en qué tiempos, digo, porque estamos hablando de explorar la plataforma marítima a 400 kilómetros de la costa. 300 kilómetros de la costa, correcto. Bueno, nosotros tenemos experiencia, digamos, offshore, si bien somos inmaduros en cuanto a la exploración offshore, a ejecutar proyectos offshore, tenemos una experiencia que viene desde la década del 60 o antes, con lo cual YPF fue pionera básicamente en toda esa exploración a lo largo de la historia de nuestra compañía. Y como vos bien decís, en lo que son las costas, en el offshore somero de lo que es Tierra del Fuego, es donde tenemos las únicas producciones en Argentina, que es en, digamos, los yacimientos de gas que están operados por Total, un consorcio, que generan hoy actualmente entre el 17 y el 20% del gas que consumimos en Argentina, de la producción de gas. Parece, o sea, queda como al pasar, ¿no? Pero cuando se pone este debate sobre la mesa, yo digo, bueno, el 20% de la producción de gas, del consumo de gas, proviene de las plataformas offshore de Exactamente. Bueno, supieron producir 25 millones de metros cúbicos día, hoy están entre 17 y 20 millones de metros cúbicos día, ¿no? O sea, son volúmenes muy importantes porque tenemos ahí una roca que es world class, ¿no? Es realmente impresionante, pocas en el mundo. Eso por un lado. Y después tenemos 137 pozos exploratorios a lo largo de toda la plataforma, todos muy someros, cerca de 50 metros de profundidad de agua o menos, o sea, son pozos muy someros. Hay un solo pozo profundo de aguas profundas, que fue el Malvinas X1, que ese tiene un pelo de agua, le llamamos pelo de agua, es la profundidad de agua de cerca de 500 metros. Eso es lo más profundo que hemos hecho. Con lo cual, abordar un proyecto que nosotros llamamos de aguas profundas, deep water o ultra deep water, es algo nuevo en Argentina. Claro. Y eso es lo interesante, ¿no? De poder abordar un proyecto que generaría un volumen muy importante de hidrocarburos, si nos va bien,
sepamos que estamos en una fase exploratoria Sí, sobre y todo los eso. riesgos, hablo de riesgos de encontrar, ¿no? Las chances geológicas de encontrarlo son bajas, pero hay que abordarlo. Bueno, pero también las cuencas del Atlántico, uno tiene que recordar que Brasil, digamos, frente a Brasil tiene uno de sus mayores yacimientos, que es El lo que se presal. llama el presal, Exacto. que está en un proceso de explotación ya bastante avanzado. Y creo que sobre esa misma plataforma, un poco más al sur, digamos, yo creo que las chances deberían ser, no sé si tan bajas, ¿no? Hay que ver, me parece que justifican este proceso de inversión exploratorio, por lo pronto. Me viene bárbaro el comentario para hacer una pequeña salvedad. Nosotros, fíjate que geológicamente, desde el punto de vista del análisis del subsuelo, yo soy geóloga de profesión, ¿no? Los geólogos y geofísicos que interpretamos el subsuelo tenemos mucho entendimiento de lo que sucede en el margen atlántico, tanto americano como africano. Nuestra plataforma y las acumulaciones que podríamos encontrar en la plataforma argentina no correlacionan con Brasil, Mira. pero sí con África. Y Claro. la buena noticia es que este año tanto Total como Shell anunciaron unos descubrimientos extraordinarios En África. en el lado africano que, bueno, haciendo un poco de ciencia, digamos, en tiempos geológicos hace millones de años, las costas estuvieron muy cerca, Claro. ¿no? Antes que abra el Atlántico. Con lo cual, esos descubrimientos se están correlacionando muy cerca de lo que estamos por explorar nosotros. Y déjame darte un dato, pero lo que está publicado aparentemente del proyecto Venus, que es el de Total, tendría alrededor de 3.000 millones de barriles, o sea, Diarios. 3 billions, con B, billions de barriles. Con lo cual, imagínate que son como 3 YPF en un proyecto. Entonces, esa es la escala de proyecto que creemos que tenemos que ir a buscar y que Argentina tiene una oportunidad de encontrarlo. Entonces, por eso impulsamos tanto explorar desde el punto de vista científico, hidrocarburífero, para nuestra soberanía energética y sin duda, junto con Vaca Muerta, podemos transformarnos en un país exportador de energía, ¿no? En este proyecto YPF va acompañado por una compañía también que es líder en la exploración offshore, Correcto. ¿cierto? Ujú. Que es Equinor. Exactamente, es una compañía noruega que tiene experiencia en todo el mundo. Digo, creo que también me parece que es como importante resaltar también que en este trayecto de avanzar a un territorio que no conocemos, está siendo en compañía también de alguien que es líder. ¿Esto se puede cuantificar en términos de valor económico? Todavía es muy temprano. Hay un montón de ejercicios hechos. Sí. La verdad que hay muchos Pero ejercicios. bueno, vos dijiste que podríamos duplicar el valor, el tamaño de Ya con YPF. eso, Ya con eso estamos diciendo. estamos hablando de realmente algo muy, muy importante y algo que me parece muy interesante, que los estudios todos coinciden, que es de la economía. Con No lo sé cual, si es bueno, no sé si es una pregunta un poco fina todavía para hacer, pero ¿qué tipo de recursos se podría obtener de una explotación marítima? Hoy aprendimos, creo que todos, a distinguir entre los convencionales y no convencionales. sí, correcto. Sobre si tienen más o menos gas. Entonces digo, bueno, Bien. porque nosotros tenemos un mercado adaptado a un tipo de recurso, ahora estamos tratando de combinar un poco la presencia del no convencional, digamos, en términos de refino, producción, consumo. ¿Tenemos una aproximación de cuál Sí. sería? Nosotros Exacto. vamos a hablar específicamente de lo que es la cuenca Argentina Norte, donde está el proyecto Argerich, que es el primero que perforaríamos, el que mencionabas a 300 Sí. kilómetros de Mar del Plata, ¿no? El fluido que vamos a buscar es petróleo. Por lo menos nuestros análisis de modelado del sistema petrolero nos indican que ese es el fluido esperado. Okay. Estamos a tanta distancia de la costa que vos, para producir ese hidrocarburo, se va a hacer a través, todas instalaciones en el fondo marino, Subterráneo. y vas a usar, exactamente, y vamos a usar un barco que es una unidad flotante de almacenamiento y tratamiento de la producción, y directamente ahí se exporta. O sea, es algo que no va a llegar al continente, ¿no? No hay oleoductos que lo traigan, porque estás a mucha distancia y directamente se exporta desde alta mar. Ajá.
Con lo cual, en la calidad del fluido que nosotros creemos que podría haber, un poco por el antecedente de África y porque tenemos un dato de un pozo antiguo donde nos da los grados API, que es como medimos nosotros la calidad del petróleo, tiene alrededor de 37 o 36 grados API, que es un petróleo liviano interesante, digamos. Es de buena calidad. Es prometedor. Por lo menos eso es el dato con el que contamos, sí. que es también importante comentar que estamos en lo que consideramos una frontera exploratoria, es decir, no hay información. Claro. Entonces nos basamos mucho con modelos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, por eso te preguntaba, digo, ¿qué es lo que se puede un poco presumir sobre los datos que tiene? Para cerrar el tema offshore, ¿de qué tiempos hablamos? Bien. O sea, cuando uno dice, bueno, a ver, esto avanza, pero bueno, ¿cuándo estaríamos con posibilidades de poder, digamos, tener ya dar un inicio a la exploración? Mira, nuestra ambición en términos del pozo, de la perforación del pozo, sería la primera parte del 2023, Bien. De marzo. Antes de marzo sería bastante complejo porque... Primer semestre, digamos. Primer semestre porque todo lo que son las contrataciones tienen un periodo de 6 meses previos a la perforación del pozo, que tenés que contratar el barco, es un drill ship, se hace con barco, eso también es interesante comentar. No hablamos de plataformas, por la profundidad de agua no son plataformas, ¿no? Son barcos perforadores que están georreferenciados y se mantienen en una posición permanentemente. Esto es muy... Hay pocos en el mundo y hay mucha actividad offshore y hay mucho requerimiento, con lo cual necesitas tener una planificación previa muy importante y 6 meses es como el plazo mínimo. Con lo cual La ambición es esa, que sea en el primer semestre del 23 y estamos con los permisos ambientales, que eso está llevando un tiempo. Exacto, que es un requerimiento absolutamente. Fernanda, como tu rango de gerenta de exploración no termina en el offshore, sino que es toda la Argentina, me gustaría también aprovechar para poder profundizar un poquito sobre algo que fue como anuncio reciente, que empezaron también las primeras exploraciones en Malargüe, que es una especie de anexo de Vaca Muerta, podemos llamarlo si querés. Sí. Contame un poco qué es la perspectiva que tienen sobre este proceso. Bueno, eso es muy interesante. Tuvimos una visita a Loma Campana la semana pasada con las autoridades, el gobernador de Mendoza y las autoridades de YPF. Y bueno, fue muy interesante porque en exploración hemos explorado Vaca Muerta, el primer pozo exploratorio fue en el 2010 y bueno, ahí fuimos haciendo toda la exploración durante aproximadamente 9 años mientras íbamos en paralelo viendo cómo se iba a desarrollar. Fue una curva de aprendizaje muy importante y ahí se generaron, YPF tiene algo que es muy importante, que es mucha información de toda la Argentina, con lo cual de Vaca Muerta teníamos prácticamente todos los datos y como nosotros nos basamos en algunos mapas que son nuestra hoja de ruta, es nuestro tablero por donde comenzar a explorar. Bueno, una vez que empezamos, y hoy Vaca Muerta es lo que es, y tenemos el Hub Core en el centro, en un par de bloques de la cuenca neuquina, también hay zonas más alejadas de este Hub Core que justamente tienen potencialidad, tal vez no con producciones esperables como las del centro de Cuenca, por supuesto, y parte de estas franjas, sobre todo la franja de petróleo, llega hasta el norte del río Colorado, en la parte de Malargüe, con lo cual hay un área muy importante, cerca de 100 kilómetros cuadrados, que tiene prospectividad para Vaca Muerta. Entonces, nuestros geocientistas tienen identificado cuál es el potencial, cómo sería un potencial desarrollo y tenemos pensado hacer 2 pozos exploratorios este año. Bueno, para Mendoza también es una noticia es muy interesante. Muy importante. Sí, claro que sí. Porque, digamos, en la Argentina ser una provincia con petróleo o sin petróleo, Mendoza tiene, digamos, una base ya, obviamente, pertenece a la familia, ¿no es cierto?, de provincias con producción de energía, pero creo que también esto sería una posibilidad, me parece importante para los mendocinos. Fernanda, bueno, te agradezco que hayas podido ampliarnos un poco el horizonte sobre el debate de la explotación del recurso en el mar argentino, que como decíamos es controversial, pero un poco también porque a veces falta conocimiento y bueno, nuestro trabajo es poner esa información para todos, al alcance de todos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esa oportunidad.
Y con Fernanda Rayo, gerente de exploración de YPF, concluimos nuestro Summit de Energía de hoy. Fue un gusto, espero que hayan podido, nada, como digo siempre, el Cronista y Apertura buscamos darle contenidos para poder tener una visión de la Argentina y de todos sus sectores, no solo del presente, sino también de lo que viene. Ese es nuestro trabajo. Gracias y hasta la próxima.